Bien, y aunque la guerra se está desarrollando obviamente ahí en el territorio de Israel y Gaza, y en algunos otros, pero fundamentalmente ahí, esta guerra tiene repercusiones en todo el mundo. Y usted sabe que Europa tiene a más de 60 millones, y yo creo que me quedo muy corto a esta altura, de musulmanes viviendo en distintos países. Muchos de ellos, desgraciadamente, extremistas. Muchos de ellos que en lugar de decir jamás es el problema y no es parte de la solución del conflicto israelo-palestino, salen a apoyar al Hamas. Hemos visto manifestaciones enormes en Ámsterdam, en Londres, en París, con situaciones delicadas. No sé cómo estarán en Bruselas, donde está justamente el centro de la Comunidad Europea y donde reside este amigo Juan Caldés, que es el que representa a la comunidad judía de España, justamente en el marco de eh, el Congreso Judío Europeo. Juan, es difícil decir buenas tardes en estos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes, Miguel. Bueno, lo primero, perdón, primero matiz, en la Asociación Judía Europea, Es donde estás. verdad. No te Hombre, preocupes, que aquí hay varias organizaciones no judías. te preocupes, en todo el mundo es así, lo conocemos. Exacto. Dos judíos, tres opiniones, esas es lo que dicen. Pues sí, bueno, buenas tardes por decir algo. Después de esta fatídica semana que hemos vivido con los hechos ocurridos en Israel, en el que aún estamos digeriendo pues todas las imágenes que nos han llegado y bueno, pues viviendo con muchísima preocupación todo lo que está viviendo desde Israel hasta Europa y más desde donde yo vivo en Bruselas, que es por excelencia una de las capitales más antisemitas y donde más preocupados estamos los miembros de la comunidad judía con claras pruebas que hemos visto pues con las manifestaciones y las protestas que ha habido en estos últimos días en los que, bueno, no son angelitos los que van a protestar justamente y Ah, entre... quiero ir a eso exactamente, Juan. Lo decía, distintas manifestaciones, algunas muy violentas en toda Europa. Empecemos entonces por Bruselas, que claro que sí tiene una enorme cantidad de musulmanes, muchos de ellos muy radicales, conocemos algunas situaciones. Sí, sí, bueno, hay que recordar, para aquellos que no lo sepan, que al final Bruselas fue el epicentro de los ataques más mortíferos que hubo en la última década, en el ataque terrorista que hubo en el aeropuerto de Bruselas y en el Museo Judío que hubo hace no llega a 10 años. Ujú, Dicho eso, pues bueno, hay barrios como Molenbeek, ujú. que están a escasamente media hora del centro de Bruselas, en el que toda la población que vive ahí es musulmana y literal, Miguel, es entrar en el barrio y es entrar en un país musulmán de corte extremadamente religioso. Es entrar en otro mundo a media hora del centro de donde yo vivo, de las instituciones europeas. Sí, y Dicho eso agregarte, también, Juan, para que quede claro, cuando hablamos de entrar en un barrio musulmán, no tenemos nada en contra del Islam, al contrario, el oh, no. Islam es una fe que merece ser vivida con toda la profundidad que tiene, pero sí contra lo que es un Islam radical que tiene poco que ver con el Islam, en realidad es una malformación del Islam. Pero cuéntanos un poquito de lo que han vivido en Bruselas, que están viviendo y vamos a ir pasando por otras ciudades de Europa. Bueno, pues básicamente no matizar eso, evidentemente, que no hay que generalizar, evidentemente que no hay que criminalizar a ningún grupo en determinado. Lo que hay que criticar y no se puede justificar son regímenes como el de Hamas, que es una organización terrorista en el que nos encontramos que hay muchos miembros de la comunidad musulmana, del movimiento BDS, del movimiento de Samidun, disfrazado de organizaciones de derechos humanos con sede aquí, que evidentemente no tiene nada que ver con derechos humanos y que son gente que está justificando abiertamente las acciones perpetradas en los actos de terrorismo que hemos vivido en esta última semana en Israel. Pues desde aquí lo estamos viendo con mucha consternación porque el mismo viernes, que fue el día en el que esperábamos una yihad global, como llamó uno de los líderes de Hamas, pues desde aquí lo vimos con mucha preocupación. Hay mucha gente que ya ha quitado directamente las mesusot de sus casas. Desde bien a mí me llegaron escenas de radicales musulmanes metiéndose en el barrio judío por ciertos edificios para localizar dónde estaban los Mesusot. Luego en Berlín también hemos llegado a ver imágenes
de estrellas de David marcadas en ciertos edificios. El sentimiento, Miguel, que se está viviendo, y yo luego hablaba mucho con la gente de mi edad sobre todo, es que uno ya abiertamente no puede ir con un Magen David, uno ya no puede ir con una kippah, ya no te cuento pues la gente que sea más religiosa, que por la vestimenta pues evidentemente es más fácil de localizarlos. Entonces hay mucha gente que está sintiendo que estamos volviendo a repetir, que jamás pensé que iba a decir esto y jamás pensábamos que ninguno de la comunidad judía podría llegar a decir esto, pero el sentimiento que nuestros bisabuelos, abuelos llegaron a vivir en la Alemania nazi de los años 30, ese miedo absoluto de caminar por tus calles, de tu continente, de tu país, etcétera, se está volviendo a repetir. Que jamás pensábamos que esto iba a suceder, y más en Europa. Quiero, Juan, sobre esto plantearte preguntas y a la vez alguna reflexión. Por un lado, la gran mayoría de los países europeos han sido muy contundentes en eh, la crítica absoluta, el compromiso con Israel frente a lo que es el espanto que han visto de esta atrocidad del Hamas. Todos absolutamente de manera incondicional con Israel. La pregunta es, aquellos grupos que hoy salen en Europa a manifestarse a favor del Hamas, ¿son fundamentalmente los musulmanes radicales o también hay grandes masas de no musulmanes europeos que los están acompañando? Porque me parece que esto también marca un elemento importante a tener en cuenta. Sí, sí, totalmente. También, evidentemente, depende de la capital europea en la que uno se encuentre. Yo, por ejemplo, las escenas que he visto que me han llegado de mis amigos desde Madrid, por ejemplo, que no tiene una población musulmana y sobre todo tan radicalizada como la puede tener Bruselas o la puede tener Londres o la puede tener París, por proporción de números, evidentemente hemos encontrado que ayer mismo en la manifestación de Madrid, el partido político de Sumar, que está en coalición de gobierno con el Partido Socialista, que estos son están en el gobierno de la nación, fueron los primeros que todos los líderes estuvieron públicamente en el evento. Que esto es muy serio, porque nos estamos encontrando no con miembros de extrema izquierda que estén yendo individualmente, no, con que el conjunto de un partido político, y sobre todo las cabecillas más visibles, sean Yolanda Díaz, Manu Pineda, Tess Sidi, o desde otros alternando como Pablo Iglesias, son los primeros que están públicamente incitando a todas las barbaridades que estamos escuchando. Esto en el caso de España. En el caso de Bruselas, principalmente son islamistas totalmente radicales, ciudadanos belgas ya de segunda, tercera generación, chicos de 20, 25 años, que son los que están llevando la voz cantante sobre todo esto. Al igual que en París, Ámsterdam o Londres y Viena, que son las grandes capitales donde hay más presencia musulmana. Pero sí, hay un movimiento muy importante y repito, de extrema izquierda, de gente que se considera progresista, que no tiene nada que ver con el progresismo esto, como lo entendemos, que están apoyando, justificando, normalizando todo este tipo de actuaciones. Pregunto, contra manifestaciones, a ver, digo, así como hay un Islam radical que se está manifestando en Europa y ni hablar lo que es el Hamas, que no puede ser ni siquiera calificado directamente, la mejor calificación es ponerlos en la misma mirada de ISIS como término de lo inhumano. La pregunta es si del Islam moderado ven manifestaciones que digan no, jamás no es el Islam y no es la causa palestina. No, muy simplemente. Ha habido gente individualmente que sí calza la voz. Por ejemplo, hay un imán en Francia, el que nosotros conocemos bien y tenemos una estupenda relación con él, que es Ilman Charwin, que es un hombre maravilloso, que el otro día estuvo mismo en la manifestación en París y fue el primero que está en todo apoyando a la comunidad judía y a Israel y al derecho de Israel a existir como país. Pero fuera de él y algunas voces individuales, no hay ninguna manifestación en la que estemos viendo que miembros de la comunidad musulmana a condenar las acciones de Hamas. Eso es lo más preocupante de todo. Sin lugar a dudas. Cuéntanos un poquito más de otras capitales, cómo las están monitoreando.
Bueno, sobre todo lo que estamos más preocupados, pues evidentemente, son en las ciudades que hemos ido comentando los dos. Para mí, Bruselas, París, Londres, pero la diferencia es al final qué medidas están tomando los gobiernos, porque al final, ¿qué estamos viendo? Que el gobierno, por ejemplo, en Alemania, en Francia o en el propio Reino Unido, están prohibiendo las manifestaciones en las que se enarbole la bandera de Hamas, ya sea la bandera física o el mensaje de Hamas en las calles, lo cual me parece estupendo. Está muy bien, además hemos visto imágenes de la policía cargando ya contra los manifestantes en según qué países. Leía, pero quiero confirmar contigo que incluso en Francia se ha planteado cárcel para aquellos que se manifiesten a favor de Hamas. Sí, pero al final esto son cuestiones jurídicas más complicadas y todos conocemos cómo funciona y una persona pues no, muy difícil que una persona ingrese en presión, más si es el primer delito, etcétera. No voy a entrar en la carga jurídica del tema, pero al final esto es muy complicado de que suceda. Lo importante es las medidas que los países están tomando. Vemos que, repito, Francia, Alemania y Reino Unido principalmente son los tres que están llevando más la bandera, luchando contra las manifestaciones masivas de toda la gente que defiende públicamente a Hamas. Y yo como español me duele mucho ver que mi país queda una vez más a la cola y no solo eso, ahora mismo España tiene la presidencia rotatoria del Consejo de Europa hasta finales de año, que esto pasa una vez cada 12 años. Es una oportunidad única, única, para ser el primer país que deberíamos estar liderando todas estas medidas. Y por el contrario, fuimos uno de los cuatro países que Dinamarca parece que está volviendo atrás en su decisión, junto a Luxemburgo y a Irlanda, que decidimos no paralizar el envío de los 700-800 millones de euros anuales que hay a la autoridad palestina, a Hamas, y fuimos uno de los pocos países que estuvimos en contra de esta decisión, liderados por, en el servicio externo del jefe de la diplomacia, el señor Borrell, que es español, que fue el primero que dijo públicamente que no, que el dinero tenía que seguir llegando a los palestinos. Quiero que reiteres esto. Entonces, a pesar de que muchos países decidieron a partir de esta situación interrumpir los flujos de dinero hacia Gaza, España no lo ha hecho. España no lo ha hecho. España fue, y lo repito, España fue públicamente, además la gente lo puede ver esto fácilmente en Internet. España, junto a Luxemburgo, junto a Irlanda y junto a Dinamarca, de los 27 que hay en la Unión Europea, uno de los 4 países que públicamente tomó la decisión de decir que no, que el flujo de dinero tenía que seguir llegando a Gaza. Al terrorismo de Hamas y a la inculcación de esa ideología de muerte. Quiero preguntarte finalmente, Juan, cómo están monitoreando, si es posible, la opinión pública y los medios de comunicación, que siempre tienen un ojo tan particular cuando se trata de Israel y del conflicto israelo-palestino, además de la presión de las masas enormes de, como digo, musulmanes en Europa, que no es un tema menor. Hoy yo dije 60 millones, pero creo que me he quedado corto, ¿no?, en la demografía musulmana en Europa. Es más, bueno, el número exacto ahora mismo no te lo puedo decir, pero está en torno, depende del país, depende de tal. Por ejemplo, en España mismo te puedo decir que en España tenemos entre, si no voy mal, últimos números que yo llegué a ver en su momento, estábamos ya entre 2 y 4 millones. Sin irte más lejos, esto en España. En Francia directamente ya el 10% de la población, que no es poco, ya es musulmana. Evidentemente, como hemos dicho antes, hay que saber distinguir y no criminalizar a un grupo entero. Eso no se puede hacer jamás, porque claro que la gran mayoría de musulmanes no compartirán todo esto, pero Claro, no falta que esa gran mayoría se manifieste y salga. claro, lo que yo echo de menos como judío europeo, como ciudadano europeo, es ver que la mayoría de los musulmanes o guardan silencio o directamente están justificando la barbarie. Es que uno puede defender la causa palestina, es muy loable, hay muchas formas de defenderla. Yo soy el primero que cuando dicen hay que liberar, la famosa frase, hay que liberar Gaza, estoy de acuerdo, hay que liberar Gaza de Hamas.
Ujú. O sea, al final a Israel le importa muchísimo más la vida de los civiles, y lo estamos viendo con todos los días que se está dando para evacuar el norte. ¿Por qué Egipto? Y me pregunto, Miguel, ¿por qué los medios de comunicación no están haciendo más hincapié en esto? ¿Por qué Egipto no ha abierto aún el corredor humanitario? Egipto, que es un país que en teoría tiene relaciones diplomáticas con Israel desde hace 50 años. ¿Por qué no lo ha abierto? ¿Por qué no le interesa proteger la vida de todos aquellos civiles inocentes? ¿Por qué? Es una de esas preguntas que los medios de comunicación No se quieren hacer. no está saliendo, porque no interesa. No interesa. Al final es mucho más fácil que haya esa condena de la Liga Árabe Internacional contra Israel antes de decir, bueno, si de verdad nos importan las vidas y queremos salvar vidas y salvar la vida de inocentes, porque la vida de un palestino y la vida de un israelí vale exactamente lo mismo, vamos a abrir ese corredor humanitario. Que queden temporalmente, y una vez que Israel haya hecho el trabajo de encontrar a cada uno de los terroristas de Hamas y lleven a cabo esa operación que se tiene que llevar a cabo sí o sí, una vez que eso haya pasado, se vuelve a abrir ese corredor humanitario y la gente vuelve a vivir a sus casas. Pero, ¿por qué Egipto no lo está abriendo de momento? Te preguntaba justamente, Juan, sobre esto, ¿no? La opinión pública, los medios de comunicación y esa mirada un tanto siempre particular sobre el conflicto. ¿Cómo hasta ahora lo vienen monitoreando y qué es lo que ustedes ven? Pues vemos que hemos tenido una semana, además es que lo sabíamos perfectamente. Sabíamos que íbamos a... Yo dije, vamos a llegar a Shabbat de hace 3 días y habremos tenido una semana en la que por primera vez habremos tenido el lujo de tener a la gran mayoría de los medios de comunicación convencionales, por fin, por primera vez en la historia, estando del lado de Israel. No solo del lado de Israel, del lado de la humanidad, que estamos hablando de más de 1.300 muertos contabilizados, de una masacre que no se había visto en números contabilizados desde la Shoah, y en cuanto a las barbaries, nada que envidiar a las tácticas del Estado Islámico. ¿Por qué cuando hubo el 11S, el 11M en mi país, en España, las matanzas que comenzaron en el 2014 del Estado Islámico, el mundo clamó y la comunidad internacional toda conjuntamente se conjuró contra todas estas causas como debía ser? Pero en el caso de Israel sigue siendo un sí, pero. Sí, pero. ¿Por qué tiene que haber ese pero final? ¿Porque son judíos? ¿Porque es Israel? ¿Por qué tiene que haber un pero? No lo debería haber. Contra el terrorismo debería haber una condena absoluta y rotunda. Y ya vemos que los medios, poco a poco, en mi país, el país, por ejemplo, sin irte más lejos, que es uno de los más reputados internacionalmente, ya los titulares empiezan a ser sobre Gaza. Ya empiezan a ser sobre el drama que está viviendo la población, los cortes de electricidad, los cortes de agua, que podríamos entrar en las cosas técnicas que la gente desconoce a los acuerdos de Oslo, en los que se acuerda que nosotros vamos a dar electricidad cuando ningún país tiene que, en teoría, proveer a otro estado, de estado a estado, cosas gratis, y encima más cuando se están violando esos acuerdos sistemáticamente desde hace muchísimos años, porque si a la propia población, si a los propios líderes les importase de Hamas, veríamos cómo primero dejarían que los ciudadanos se fuesen al sur y cruzasen la frontera. Pero vemos que los líderes de Hamas directamente les encierran o les quitan las llaves de sus casas, no les dejan salir, y podemos seguir con los ejemplos, Miguel. Entonces, lo que a mí más me preocupa es que los medios de comunicación, una vez más, o no tienen todos los hechos en la mesa, cosa que me cuesta aceptar, o directamente por su odio les lleva tan profundamente, les ciega tanto, que no pueden ser mínimamente objetivos y pueden contar toda la historia de lo que está sucediendo, y que al final Israel tiene el derecho no solo a defenderse, sino la obligación moral ante sus ciudadanos, ante todas las familias que han perdido trágicamente a sus miembros, de decir, hasta aquí hemos llegado. Juan, estamos en la retaguardia, eso no cabe ninguna duda, el desafío es para todos, ustedes ahí en Europa viviéndolo con tanta intensidad. Algún día haremos un seminario compartido del por qué, ese el planteo que has hecho respecto de sí, pero, y habrá que ver qué le pasa a esta Europa que, bueno, no puede confrontarse con sus monstruos del pasado, del presente, entre el miedo y algunas otras cosas que habrá para analizar. Gracias y que pronto tengamos mejores noticias. Por el momento a seguir ahí en el combate, porque esta guerra viene por lo menos para bastante largo
en lo que hace a la operación y luego también a las consecuencias de la misma. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Miguel. Juan Caldés, desde Bruselas, contándonos lo que pasa en Europa, porque, claro, las manifestaciones multitudinarias en muchas ciudades a favor del Hamas. Sí, sí, como usted lo escucha, a favor del Hamas y en contra de los malos israelíes, siempre los malos israelíes.